Los objetivos de esta charla van a ser, en una primera parte, definir la colangitis, conocer los hallazgos por imagen, sus complicaciones y las distintas modalidades de imagen. Una colangitis aguda es un proceso infeccioso que afecta al árbol biliar. Es una enfermedad potencialmente mortal producida por una infección de la vía biliar, frecuentemente en los países occidentales es bacteriana, y causada por una obstrucción, lo más frecuente por una coledocolitiasis. Las colangitis crónicas predisponen a la insuficiencia hepática y al desarrollo de colangiocarcinomas. Esto se produce porque debido a la obstrucción hay un aumento de la presión dentro del árbol biliar, la bilis se hace estásica, se infecta y esto se transmite a los órganos adyacentes, a los tejidos adyacentes. La etiología pues es obstructiva, frecuentemente, como hemos dicho, pues por una coledocolitiasis. Pero hay otras causas obstructivas, como son los tumores, frecuentemente el colangiocarcinoma, que también lo producen, o casos de manipulación, CPR o en cirugías del páncreas o de zonas adyacentes al área pancreática. Y también la predispone la colangitis esclerosante. El diagnóstico es clínico. Todos conocéis la tríada de Charcot, que es fiebre, dolor e ictericia, y si a esto se le suma el letargo y el shock, hablamos de la pentada de Reynolds. ¿Qué modalidades de imagen tenemos a nuestra disposición? Pues lo primero, la eco. La eco es una herramienta muy buena en manos expertas que nos va a servir para hacer el diagnóstico en muchas ocasiones y es un estudio de aproximación buenísimo. Luego tenemos la TC y la resonancia. Realmente no hay estudios que digan si es mejor una u otra modalidad de imagen, aunque en aquellos centros en los que la resonancia está accesible dicen que la prefieren porque tiene mayor resolución señal-ruido y contraste-ruido. Aquí veis distintas imágenes. Todos sabemos que para diagnosticar las coledocolitiasis lo que solemos usar es una colangioresonancia, ¿no?, que, como hemos dicho, es la causa más frecuente de colangitis. ¿Y qué hallazgos radiológicos vamos a tener? Pues va a haber un engrosamiento y realce de la pared de la vía biliar. También vamos a encontrar dilatación de esa vía biliar. Se va a alterar el parénquima debido a la extensión periportal de la infección, a la dilatación del plexo venoso peribiliar y a un aumento del flujo arterial. Y como complicaciones podemos encontrarnos con abscesos, trombosis o peritonitis biliar. En muchos estudios dicen que para diagnosticar o para ver el realce de la pared de la vía biliar es más sensible las secuencias de resonancia potenciadas en T1 con contraste. ¿Qué es lo que vamos a ver en el 100% de los casos? Dilatación de la vía biliar. Y esta dilatación de la vía biliar va a tener una distribución segmentaria en la mayor parte de los casos. La distribución también puede ser central o difusa. Otro de los signos, como hemos dicho, es el engrosamiento de la pared. Un engrosamiento y un realce que va a ser difuso, circunferencial y lineal. También vamos a poder encontrar neumobilia en las colangitis. Va a haber cambios parenquimatosos, como hemos dicho, porque la infección y los cambios inflamatorios se extienden al parénquima. Y esto lo vamos a ver como una alteración, un edema en el parénquima. Si hacemos una resonancia veremos un aumento de la señal en T2. Y vamos a ver unas alteraciones del realce del parénquima hepático. Normalmente suelen verse en la fase arterial en la mayor parte de los casos. Y los patrones de realce habitualmente van a ser en cuña, aunque también podemos ver alteraciones parenquimatosas parcheadas o de distribución peribiliar. Como complicaciones en la colangitis vamos a tener los abscesos y, como veis en esta imagen, secundariamente se va a producir derrame pleural, atelectasias subsegmentarias basales pasivas. También va a poder haber trombosis del eje esplenoportal, de la ramas portales dentro del hígado o peritonitis biliar. ¿Qué criterios de gravedad tenemos? Pues aparte de los abscesos, como hay en estos dos pacientes, va a ser precisamente esa alteración en el realce del parénquima y también si la papila está aumentada de tamaño. En la literatura hablan de cuando es mayor de 10 milímetros, también es un criterio de gravedad en las colangitis. Una herramienta muy útil, como he dicho y quiero reseñar, es la ecografía, tanto para el diagnóstico como para el manejo de las complicaciones y el control en estos pacientes. ¿Y qué podemos hacer también los radiólogos? Pues tratar las complicaciones. Aquí pongo casos del drenaje de abscesos hepáticos o también en aquellos pacientes que tengan obstrucción podemos intentar poner drenajes externos e internos para solucionar esa obstrucción e intentar resolver el proceso infeccioso. Y secundariamente, si hay una obstrucción de la vía biliar, ¿qué se puede producir? Pues obstrucción
también del cístico y que se produzca también una colecistitis, con lo cual es una complicación que vamos a poder ver en las colangitis. Y si también se obstruye el virsum, se puede producir una pancreatitis. Y la segunda parte de esta charla habla de eso, de las pancreatitis. ¿Qué objetivos tiene esta segunda parte? Pues definir lo que es una pancreatitis, conocer los hallazgos por imagen, las complicaciones y las modalidades de imagen de elección. Lo primero, la definición. ¿Qué es una pancreatitis? Pues la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas desencadenado por una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, que va a producir una lesión tisular tanto del páncreas como de los tejidos peripancreáticos y también va a producir citoquinas que producen una inflamación sistémica, reacciones sistémicas y complicaciones sistémicas. ¿El diagnóstico cómo se hace? Pues suelen ser pacientes que debutan con dolor abdominal de inicio brusco en cinturón y que van a tener triplicados los niveles de lipasa y amilasa. Cuando no está claro el diagnóstico, hacemos pruebas de imagen y si el diagnóstico es claro en la TC, pues también es otro de los criterios diagnósticos para una pancreatitis. Haceros notar que como la pancreatitis es un proceso dinámico y con una evolución a veces tórpida en el tiempo, como inicio se toma no el día que se ingresa al paciente, sino el día en que empieza a notar dolor este paciente. Y también deciros que es más sensible el aumento de lipasa que el de amilasa porque hay hiperamilasemias en pacientes con insuficiencia renal, parotiditis, isquemia, obstrucción intestinal, macroamilasemia o fármacos. Entonces, el parámetro más seguro para guiarnos es la lipasa, aunque también puede estar aumentada en pacientes con peritonitis bacteriana, isquemia intestinal y esofagitis. Respecto a las modalidades de imagen, la ecografía es una primera prueba de aproximación diagnóstica magnífica en manos expertas. ¿Qué utilidad tiene? Pues nos va a servir muchas veces para llegar al diagnóstico de pancreatitis, incluso para ver la causa, como son las litiasis. ¿Qué limitaciones? Pues que ve mal el retroperitoneo, el gas es mal amigo de la ecografía, y va a definir mal las colecciones, la necrosis, y a veces no es capaz de ver la coledocolitiasis si se interpone gas entre la vía biliar. ¿Qué otra modalidad de imagen tenemos y que es con la que nos manejamos en las pancreatitis? Pues la TC. Y la TC es útil cuando no hemos llegado al diagnóstico, hay una sospecha diagnóstica pero no hemos diagnosticado una pancreatitis, cuando hay fallo orgánico, para evaluar la gravedad del paciente, para detectar las complicaciones y también va a tener unas limitaciones. Va a ver mal las litiasis que no tienen calcio. En algunas pacientes el páncreas por imagen va a ser normal y evidentemente es una prueba que tiene radiaciones ionizantes y administramos un contraste yodado intravenoso que no está exento de riesgos. Haceros notar que para evaluar una necrosis, como veremos, esta prueba de imagen va a estar indicada mejor y se aconseja a partir de las 72 horas. Y también tenemos la resonancia. ¿Qué papel tiene la resonancia? Pues bueno, en la literatura tiene la misma utilidad para el diagnóstico de la necrosis que la TC. Es igual para delimitar colecciones. Ve mejor las coledocolitiasis. Si queremos estudiar el virsum o la vía biliar, la verdad es que sería una prueba de elección. Detecta mejor el edema, no usa contraste yodado y no va a tener radiaciones ionizantes. Sin embargo, es un estudio más largo, menos disponible, es más caro, menos indicado en pacientes graves inestables, va a detectar peor el calcio y es menos útil en el intervencionismo, con lo cual la modalidad de imagen de elección para el control de la pancreatitis va a ser la TC. ¿Y la resonancia? ¿Para qué se va a quedar? Pues para aquellos pacientes en los que haya una intolerancia al contraste yodado o en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal. Estas son las distintas guías que recomiendan el uso de las distintas modalidades de imagen. Como veis, la ecografía es la prueba de elección al inicio y la TC no va a estar indicada en todos los pacientes. No hay que hacer TC a todos los pacientes con pancreatitis, solo aquellos que tengan una clínica tórpida, que estén clínicamente graves o en las pancreatitis leves que evolucionen a pancreatitis grave. Todos conocéis los criterios de Atlanta, se reunieron por primera vez en el año 92 para poder tener un lenguaje común no solo entre los radiólogos, sino entre los distintos especialistas que van a manejar una pancreatitis, porque, como sabéis, no se entiende el manejo de una patología sin estar dentro de equipos multidisciplinares.
Y no se ponían de acuerdo no solo en definir los criterios morfológicos y los hallazgos por imagen los radiólogos, sino tampoco los cirujanos, los anatomopatólogos, y llegaron 40 especialistas a un consenso de hacer definiciones de distintos aspectos de la pancreatitis. No obstante, esto no lo satisfizo y en el 2012 se hizo una nueva reunión y son los nuevos criterios de la clasificación de Atlanta que vamos a explicar un poco. Lo primero, dividieron a la pancreatitis por su evolución, fase temprana y fase tardía. La fase temprana, la pancreatitis menos de una semana, de evolución de menos de una semana, cuya severidad se va a medir por los parámetros clínicos, no por los morfológicos, porque además, como os he dicho, el páncreas puede ser normal en muchos pacientes. La fase tardía es aquella que dura más de 2 semanas, esos cambios inflamatorios duran más de 2 semanas, y ahí sí que la gravedad se va a evaluar tanto por los parámetros clínicos como por los parámetros morfológicos. Hemos hecho una clasificación de evolución temporal. Y ahora vamos a hacer una clasificación morfológica y la dividen en pancreatitis edematosa y pancreatitis necrótica. La pancreatitis edematosa es aquella en la que el páncreas es globuloso, está aumentado de tamaño, pero tiene un realce homogéneo de la glándula. Puede haber borrosidad del contorno de la glándula o estriación de la grasa que lo rodea y una mínima cantidad de líquido rodeando al páncreas. Y gracias a Dios, la mayoría de las pancreatitis son edematosas, entre un 80 y un 90%. La pancreatitis necrotizante, sin embargo, que ronda entre el 5 y el 10%, tiene necrosis, o del páncreas o del tejido peripancreático. Y lo vamos a ver por una ausencia focal del realce de la glándula. También van a poder presentar borrosidad del contorno de la glándula o estriación de la grasa peripancreática. Y como os he dicho, en las primeras 24 o 48 horas, a veces, no está establecido o por imagen todavía no hay esa ausencia de realce y lo que vemos es una alteración parcheada y heterogénea del realce de la glándula, por lo que se recomienda, si no hay que hacerlo por otros eventos que indiquen hacer una prueba de imagen, hacer la TC a partir de las 72 horas, que es donde se va a establecer y vamos a poder ver bien esa necrosis. Para detectar la grasa en el mesenterio o en el retroperitoneo, uno de los signos radiológicos es ver nódulos o estriaciones pseudonodulares, bien en la grasa retroperitoneal o bien en la grasa mesentérica. ¿Y cómo evaluamos la gravedad de la pancreatitis? Pues aparte de por criterios clínicos y analíticos, por criterios de imagen. Y todos conocemos los criterios de Baltasar, que se van a basar en los grados de inflamación de la glándula y en la necrosis de la glándula. Aquí veis la distinta puntuación y en función de lo que suma se considera o se da una puntuación que dice si el enfermo tiene una gravedad leve, moderada o está grave. Aquí vemos los criterios de inflamación de menos a más. Esto es un páncreas normal. Aquí veremos un páncreas globuloso. Aquí ya hay una estriación de la grasa que lo rodea. Aquí en el paciente hay una colección única peripancreática. Y en el grado mayor vemos varias colecciones o gas dentro de la colección. Y respecto a la necrosis, pues vamos también de menos a más. No hay necrosis, hay un realce homogéneo de la glándula, hay menos del 30% de necrosis de la glándula, hay entre un 30 o un 50% de necrosis o hay más del 50% de necrosis de la glándula. Y se van a considerar criterios de gravedad o de peor pronóstico en los pacientes en los que vemos necrosis pancreática o colecciones peripancreáticas. También en la clasificación de Atlanta se habló de la severidad del paciente, del grado de severidad del paciente. Se consensuó que había pancreatitis aguda leve cuando no había fallo orgánico, pancreatitis aguda moderadamente grave cuando había un fallo orgánico transitorio, menor de 48 horas, y que la pancreatitis aguda era grave si el fallo orgánico persistía más de 48 horas o había complicaciones locales o a distancia. Y también se pusieron de acuerdo en definir cómo se llamaban y en qué consistían las complicaciones locales, que son las colecciones peripancreáticas. Y lo dividió en colecciones agudas, que tienen una evolución menor de 4 semanas y son colecciones que rodean al páncreas, que pueden ser únicas o múltiples, pero no tienen pared y cuya atenuación es homogénea. Pseudoquiste sería una colección
de densidad homogénea, pero que tiene una evolución más de 4 semanas y que tiene una pared formada, una pared lisa y definida, y una atenuación homogénea, porque solo tiene contenido líquido. Cuando hay dudas y va a cambiar el manejo del paciente, podemos hacer una resonancia o una ecografía, que es más accesible para ver el contenido de ese pseudoquiste. O a veces en pacientes que por control vemos un quiste y no sabemos si ha podido tener una pancreatitis, porque el paciente no lo refiere en su historia y puede haber dudas diagnósticas respecto a otros tumores, con una punción-aspiración, si es un pseudoquiste, vamos a ver en su interior aumento de los niveles de amilasa y lipasa. Colección necrótica aguda sería aquella que tiene una evolución menor de 4 semanas, que no tiene formación de pared, como hablamos de la colección aguda, pero que tiene una atenuación heterogénea porque ya dentro de esa colección no solo hay líquido, sino que también puede haber detritus, puede haber necrosis o incluso hemorragia. Y puede estar septada, pero no tiene pared definida. Se llama necrosis encapsulada esa colección que tiene una evolución de más de 4 semanas y que tiene una pared definida por el tejido de granulación. Y como diferencia del pseudoquiste, su atenuación interna es heterogénea y la cápsula suele ser más gruesa. Y por último definieron lo que era la necrosis infectada, que es aquella necrosis que o tiene gas o que le has hecho una punción y has encontrado organismos patógenos, bacterias u hongos. Y si hay sospecha de infección y si va a modificar el manejo clínico del paciente, está indicado hacer una punción. O bien, en aquellos pacientes con riesgo quirúrgico, en necrosis de pacientes graves, está indicado el drenaje radiológico porque sirve como puente antes de una cirugía para disminuir la sepsis del paciente e incluso en hasta un 50% de los casos para evitar la cirugía. Y sabéis que en las pancreatitis la tendencia actual es ser lo más conservador posible y evitar al máximo tanto el intervencionismo como las cirugías. Por tanto, lo que hemos visto es que las pancreatitis las vamos a dividir por la fase, por la evolución, en precoces, la primera semana, o tardías, cuando duran más de una semana, no se han resuelto, por su gravedad, en leves si no hay fallo orgánico, en moderadamente graves si hay fallo orgánico menor de 48 horas, en grave si tiene un fallo orgánico mayor de 48 horas o complicaciones locales o sistémicas, y luego lo vamos a poder dividir por la morfología en pancreatitis edematosas, la mayor parte de las pancreatitis, o en pancreatitis necrotizante. Y las complicaciones locales las vamos a definir como colecciones agudas peripancreáticas, colecciones necróticas agudas, pseudoquistes, necrosis encapsuladas o necrosis infectadas. Esto sería un poco el resumen de la última revisión de los criterios de Atlanta. Y por imagen, ¿qué vamos a ver también? Por las complicaciones. Ya lo hemos estado viendo. Y podemos ver complicaciones infecciosas, infección de la necrosis, abscesos, complicaciones vasculares por compresión o trombosis de los vasos. Y cuando esa necrosis engloba vasos, a veces se altera la pared del vaso y se producen pseudoaneurismas o sangrados. También va a poder haber afectación esplénica o hepática y secundariamente ascitis o derrame pleural. Aquí veis varios ejemplos. La pancreatitis ha producido un daño del bazo, hay un hematoma subcapsular esplénico, aquí ha habido una trombosis de los vasos y hay una trombosis parcial del bazo, hay trombosis del eje esplenoportal o, como veis aquí, la colección ha afectado a la arteria esplénica y ha producido un pseudoaneurisma. ¿Y qué otra cosa podemos hacer los radiólogos? Tratar. ¿Y cómo tratamos? Pues a veces tenemos que drenar las necrosis infectadas, habrá que ver las indicaciones. Podemos drenar los abscesos, tratar endovascularmente los aneurismas o vaciar los pseudoquistes para evitar la clínica por fenómenos compresivos. ¿Cuándo hay que hacer una PAP de una necrosis? Pues evidentemente siempre que haya una infección de la colección. No hay que hacerla como ninguna prueba si no va a cambiar el manejo del paciente. En las pancreatitis hay que ser lo más conservador posible, hay que intentar esperar antes de hacer un intervencionismo y además cuanto más tarde en hacerse la prueba de imagen, más signos radiológicos vas a tener para llegar al diagnóstico de infección.
Aquí vemos otro paciente, una evolución de una pancreatitis. En las primeras 48 horas era una pancreatitis necrótico-hemorrágica. Aquí veis que había un quiste hidatídico calcificado en el bazo también. Aquí ya está formándose, como veis, esta necrosis encapsulada, la atenuación heterogénea. Le hicimos un drenaje para disminuir ese componente infeccioso de la colección. El paciente no tuvo que ir a cirugía y a los 6 meses veis el control, se resolvieron tanto la clínica inflamatoria como la colección y quedó únicamente un engrosamiento de las fascias pararrenales y de la fascia lateroconal. Se aconseja drenar las colecciones si están infectadas y también las que no están infectadas si producen dolor o fenómenos obstructivos por el volumen, ¿no? A veces hay que vaciar los pseudoquistes porque producen dolor o producen trombosis incluso por compresión. Y la mayoría de las guías y los autores recomiendan drenar solo las colecciones líquidas agudas si están infectadas. Por tanto, y para terminar, en esta charla creo que hemos podido resolver varias preguntas que pueden ser controvertidas. ¿Es un diagnóstico radiológico urgente? No en todos los casos. Con la eco se solucionan la mayoría de ellos y muchos pacientes no van a necesitar que se haga un TC, solo a los clínicamente graves o a las pancreatitis que evolucionen mal. ¿Cuándo hacer la TC? Pues ya lo hemos dicho, cuando está indicado y no a todos los pacientes. La TC con o sin contraste, mejor con contraste, pero si el paciente tiene una insuficiencia renal, la TC sin contraste también nos da muchos signos para llegar al diagnóstico. ¿Puede ser mejor la RM? Tal vez, pero es menos disponible y es más incómoda para el paciente y está indicada en aquellos que tienen intolerancia al contraste yodado e insuficiencia renal y es necesario meter un contraste pues, para ver diferentes sospechas clínicas. ¿La PAF hay que hacerla? Pues sí, cuando hay duda y siempre que vaya a cambiar el manejo del paciente. ¿Y el tratamiento percutáneo de la necrosis? Sí, pero cuando vaya a cambiar, como he dicho, el manejo clínico del paciente y como puente para evitar una cirugía que, como hemos dicho, se logra en el 50% de los casos. Y por mi parte he terminado.